Buenos días. Vamos a empezar la segunda lección del Seminario de Enfermedades Neurológicas y Conducta. Después de esa introducción general, muy general, al sistema nervioso, vamos a ver en esta lección y en la siguiente dos ejemplos de casos particulares de enfermedad neurológica que afectan a muy pocas personas, relativamente pocas. Y luego ya en las últimas lecciones, en las dos últimas lecciones, hablaremos de las que posiblemente estéis pensando por lo que habéis venido a este seminario, es decir, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson. En esta lección vamos a hablar de daños innatos que ocurren en una región del cerebro. En este caso se trata de una región que se llama la amígdala y en particular qué es lo que le ocurrió a una paciente que se conoce, todavía no ha muerto, entonces por respetar su privacidad se la conoce con las abreviaturas de nombre y apellido. El caso SM. Como tal vez recordéis del martes anterior, esta es una visión frontal, un corte frontal del cerebro, con sus dos hemisferios. Aquí no podemos dilucidar cuál es el derecho, cuál es el izquierdo. Así que esta es la parte superior o dorsal, la parte inferior o ventral, la parte lateral, la parte medial con dos cavidades que son los ventrículos laterales llenos de líquido cefalorraquídeo. Bueno, pues este es el lóbulo temporal, este también, por debajo de este surco, y en la parte interior medial siempre nos vamos a guiar, en este caso por ejemplo, por dos ejes para situar las estructuras, el eje dorsal ventral y el eje lateral medial. Pues esta estructura está en posición ventral y en posición medial. Esta estructura es la amígdala, que está, repito, dentro del lóbulo temporal, anterior a otra estructura que es el hipocampo. También se la conoce con el nombre de complejo amigdaloide. Es un grupo de núcleos. Los núcleos son grupos de cuerpos neuronales que está situado, esa amígdala ventral y rostral, en ambos lóbulos temporales y, como he dicho anteriormente, anterior al hipocampo. Es pequeña, solamente el 0,3% del volumen cerebral. Y cada una de las amígdalas contiene aproximadamente 12 millones de neuronas. ¿De dónde recibe información estas neuronas? Esto siempre es importante. Cualquier grupo de neuronas es importante saber de dónde recibe información y con quién conecta, a dónde manda información. Recibe información de todos los sentidos: visión, audición, olfacción, gusto y también el sistema somatosensorial. El sistema somatosensorial es tacto, presión, dolor, temperatura, posición articular. Toda esa información que ha llegado previamente a regiones corticales diversas, llega información a la amígdala. Es decir, que aunque sea
una región muy pequeña, con un número relativamente pequeño de neuronas, va a recibir una información muy destacada. Y también recibe información de una región que habíamos comentado el otro día, que es la corteza prefrontal, en el lóbulo frontal. A su vez, la amígdala, que está recibiendo esa información sensorial, la va a enviar a esta corteza que se llama prefrontal orbitofrontal. Es la corteza que se encuentra por aquí, debajo del lóbulo frontal y por encima de las órbitas oculares. Por eso lo de orbitofrontal, porque está por encima de las órbitas. Podemos abreviar de esta forma. Bueno, pues la cuestión es que esta corteza orbitofrontal también recibe información sensorial. Entonces, ¿por qué la recibe por duplicado? Por un lado, directamente desde las cortezas sensoriales y por otro, desde la amígdala. Pues porque la amígdala lo que va a hacer es darle un tono afectivo a esos estímulos sensoriales externos. Es decir, a mí me gusta esto que es Coca-Cola. Perdón por la publicidad. Entonces le doy un tono agradable para mí. Pero si esto fuera una bebida vinagre, es desagradable. Pues esas sensaciones, esos significados afectivos, agradables, desagradables, los transmite la amígdala hacia esa corteza prefrontal orbitofrontal. Pero de cualquier sistema sensorial. Hay un color que me gusta, la información habrá llegado a la corteza visual, a distintas cortezas visuales, y luego a la amígdala, y de la amígdala a la corteza orbitofrontal. Ahí se darán órdenes para llevar a cabo distintas tareas, toma de decisiones en relación con ese objeto de ese color. Y si el color me resulta aversivo, quiere decir desagradable, pues entonces esa información que ha llegado a la corteza orbitofrontal directamente, pero también indirectamente a la amígdala y de ella a la corteza orbitofrontal. Bueno, estamos en una lección, en un tema que es alteraciones innatas en una región neurológica, en una región del sistema nervioso. Bueno, pues hay una enfermedad genética, que es la enfermedad de Urbach-Wiese. Fue descrita en 1929 por esos dos autores, que produce una calcificación bilateral de las amígdalas. No solamente de las amígdalas, también hay alteraciones dermatológicas, endureciendo la piel, anomalías neuropsiquiátricas, epilepsia, patologías viscerales, hay también alteración en la emisión de la voz, porque se endurecen las cuerdas vocales, y los sujetos que sufren estos daños suelen ser objeto de mofa y escarnio durante la escuela. Eso le pasó a esta paciente, a SM. ¿Por qué traemos a colación,
aparte de su desgracia, a SM, pues porque ha sido estudiada muy intensamente en el laboratorio y también llevándola al exterior, yendo con ella a ver qué es lo que ocurría. Su lesión aparece casi con total seguridad hacia los 10 años, y eso lo deducen estos investigadores porque han estudiado sus diarios, y entonces antes de los 10 años había notas que indicaban que tenía miedo. También lo deducen por datos de la familia, que comunica la familia a los investigadores. Esta mujer, sus alteraciones que ahora veremos, se describió por primera vez en 1994 por varios investigadores y para ver cómo estaba su cerebro se le comparó con 12 sujetos que tenían daño cerebral en otras regiones distintas de la amígdala. Eso suele ser común, es decir, se compara al sujeto que tiene un daño cerebral, por ejemplo, en la corteza visual primaria, con sujetos que la tienen el daño cerebral en otras regiones, corticales, subcorticales, también con sujetos que no tienen ninguna lesión en el sistema nervioso. Eso es lo que indico en esta frase. También se le compara con sujetos sin daño en el sistema nervioso. La tarea que se le puso, bueno, a ella y a los otros investigados, la que voy a comentar aquí, es mostrarle expresiones faciales de seis emociones básicas: felicidad, sorpresa, miedo, ira, asco y tristeza. Y luego había también caras neutras que no expresaban ninguna emoción. Y pidiéndoles que adjudicaran adjetivos emocionales, pues esta cara es muy feliz, muestra felicidad, es decir, les daban un conjunto de palabras para adjudicarle a la expresión facial que estaban viendo. Entonces, SM mostró alteración de reconocimiento severa y específica, predominantemente para la emoción de miedo. Pero lo curioso es que en las caras que mostraban miedo no era capaz de reconocer la emoción, pero sí era capaz de reconocer la identidad de esas caras que expresaban miedo. Evidentemente las conocía previamente. Un estudio posterior, realizado por el mismo equipo, en 1995, lo que analizan es si el daño solamente en la amígdala de un hemisferio puede producir el mismo efecto: la falta de reconocimiento de la expresión facial de miedo. Y lo que encuentran es que no es así. Tiene uno que tener dañadas las dos amígdalas para no reconocer esa expresión facial. Vamos a ver con estos estudios de resonancia magnética, en este caso estructural, no se le ha podido hacer un estudio post-mortem, todavía no ha muerto.
Pues con estudios de resonancia magnética estructural vamos a ver la posición de la amígdala. Yo la he situado al principio, pero la he situado basándome en estos datos. Esta es una visión de qué hemisferio. Y tengo tres planos de corte: plano A, plano B y plano C. El plano A, ¿qué plano de corte es? Desde abajo. Plano de corte. Desde abajo. ¿Cómo estoy cortando? Desde la columna. Transversalmente. ¿Cómo estoy cortando el cerebro? Transversalmente, y la parte inferior es la parte anterior. Así. Estoy cortándolo así. Horizontal. Y la parte anterior es esta, la parte posterior. Esto es lo que antes decía órbito frontal. Por aquí están los ojos. ¿Vale? Este plano de corte C, ¿cuál es? Bueno, vertical, pero nosotros no le llamamos técnicamente vertical. Frontal. Frontal o transversal. Y es este. Esto es el surco lateral, esto es el lóbulo temporal. Y este es el B, que es el mismo tipo de corte, que está posterior. Entonces aquí vemos que hay tejido, mientras que aquí no hay. Aquí falta tejido. Lo que aquí hay es el hipocampo. Lo que aquí falta es la amígdala, porque el hipocampo está más posterior y la amígdala está más aquí. ¿Vale? Bueno, esta es una resonancia de 2003. Estos investigadores trabajan, tal vez hayáis visto algún libro de un neurólogo que se llama Antonio Damasio. Bueno, pues Antonio Damasio trabaja con Ralph Adolf y otros del equipo. Los investigadores se plantearon si SM era capaz de comprender el concepto de miedo, es decir, no reconoce la expresión facial, pero sabe qué es el concepto de miedo y lo que significa esa palabra. Bueno, pues en las diversas entrevistas que realizaron con ella, sí parecía que comprendía ese concepto. Porque ¿en qué situaciones se evocaría miedo a la gente?, le preguntaron. Pues cuando fueran amenazados o si estaban solos en un callejón oscuro por la noche. Esa segunda situación ella la ha sufrido ya con la enfermedad, con la expresión de la calcificación de las amígdalas. Le han puesto cuchillos porque el barrio en el que vive es un poquito peligroso. Le han puesto cuchillos en el cuello, le han amenazado con pistola y ella se ha quedado bastante sin reaccionar a estas amenazas. Y en alguna ocasión le dijo al asaltante que, bueno, que su ángel de la guarda estaría por allí, que ya resolvería el problema. Se le preguntó
¿cómo se comportaría la gente asustada? Y ella, por ejemplo, respondió que el corazón palpitaría, lo cual sabemos que es así, por el sistema nervioso simpático, que gritarían o que saldrían corriendo. Era capaz también de agrupar, como bajo un mismo arco de significado, palabras como miedo, asustada, preocupada, aterrorizada, alarmada. Pero no solamente reconocía el miedo en las expresiones faciales, también en expresiones corporales. Imaginaros, me van a golpear y hago esta postura. Pues a partir de esa señal corporal ella lo entendía como miedo. Y también de la expresión verbal. Se le pidió que dibujara las expresiones faciales que había visto en unos experimentos anteriores. Estos son sus dibujos. Entonces, una expresión de felicidad, de tristeza, sorprendido, asqueado, airado, miedo. ¿Qué es lo que os pregunto? ¿Eso es una expresión facial de miedo? No. Pero sí que refleja algunos aspectos del miedo. Por ejemplo, agazaparse. Y los pelos. Tienen los pelos erizados. Que no suele ser tampoco muy característico de nuestras expresiones faciales, más bien pueden ser de animales, de perros, de gatos, de ratas. Pero esa respuesta autonómica de erizar el pelo y sobre todo acurrucarse sobre sí mismo es una respuesta de miedo, pero no reconoce la expresión facial. Entonces, está claro que estas expresiones pueden funcionar a través de otros circuitos nerviosos, pero la expresión facial de miedo en absoluto es reconocida si la amígdala no funciona. Pero realmente tampoco es fácil representarla. Yo creo que de todas ellas es la más complicada, sí, la más compleja para representarla. Sí, efectivamente, pero ahora veremos tal vez por qué ella y otros que también tienen la expresión, el reconocimiento de la expresión facial de miedo alterado, ¿por qué no es así? ¿Vale? Ahora, este es, ya he dicho, un caso muy particular y precisamente, aunque es típico en neurología estudiar casos aislados y después, o bien mediante un estudio post-mortem, o ahora con las técnicas que tenemos de resonancia magnética, ver qué le pasa a ese cerebro. Tenemos algunos casos famosos de individuos que de
forma particular han tenido lesiones en el cerebro que primero se manifestaban conductualmente, luego ya se pudo saber qué es lo que había pasado en su cerebro. ¿Conocéis algún caso? Estoy pensando en el siglo XIX. De un sujeto con una alteración neurológica que se expresa primero conductualmente. Luego ya el neurólogo, cuando muere el sujeto, extrae su cerebro y ve si está normal o está anormal. Una cosa que no entiendo si las amígdalas son las anginas, No. ¿no? Eso es lo que tendría que haber dicho yo al principio. No, las amígdalas están aquí y las amígdalas estas cerebrales están aquí. De las que hablamos son de las de aquí. Exacto. Vale, esa es la pregunta mía. Yo tenía un Pues pequeño sí, confusión ahí, esa digo, es fundamental. No me cuadra nada de lo que Esa me es está fundamental. planteando. Entonces, Exacto. aclarado eso, me parece que el avance puede ser... Porque si no, no me cuadra. Efectivamente. Bueno, tal vez hayáis oído hablar del área del lenguaje, que en realidad son áreas del lenguaje. Área de Broca y área de Wernicke, con W, con C y con K al final. Broca, un neurólogo y antropólogo francés de segunda mitad del siglo XIX, tuvo un paciente al que se le acabó conociendo como Tan, porque era la única frase que era capaz de decir. Tan, tan. Le preguntaban cualquier cosa y él respondía tan, tan. En realidad se llamaba Monsieur Le Bon. Bueno, pues cuando murió Monsieur Le Bon, Broca hizo el estudio post-mortem del cerebro. Y lo que encontró es que en el otro hemisferio, porque este es el derecho, en el izquierdo había aquí una gran lesión. Es decir, en lo que se conoce como las circunvoluciones frontal, media e inferior. Y desde entonces se le conoce a esa región como área de Broca, aunque los especialistas pues a lo mejor ponen algún impedimento porque es más extensa de lo que Broca describió. Entonces, he hablado de un área de Wernicke. Ese área de Wernicke fue otro paciente, bueno, fueron varios, de un neurólogo alemán, Karl Wernicke, que estos pacientes sí que eran capaces de verbalizar, pero no comprendían lo que se les decía. Pero si se lo ponías por escrito, eran capaces de responder entonces, cuando hizo el análisis post-mortem, vio que había una lesión en aquí, que es donde llega a la corteza la información auditiva. ¿Y cómo me comunico lo que he oído? Ahora somos personas que oímos y hablamos bien, no somos ni sujetos de Wernicke ni de Broca. ¿Cómo lo que he oído respondo? Las preguntas que yo os hago, ¿cómo las podéis responder desde un punto de vista neurológico? ¿Cómo pasa la información de aquí a aquí para responder yo?
neuronas. ¿Cómo? A través de las neuronas, digo yo. Sí, no, claro, sí, esto está lleno de neuronas. O sea, no es una profesión. La- Especializado. a través de... Un momento. De fascículos nerviosos. Antes de los neurotransmisores, yo tengo que tener algún conducto, aunque sea un cable vacío, claro, miles de axones que me vengan de aquí, de las neuronas de aquí, a las neuronas de aquí. Y esos axones liberarán neurotransmisores, excitarán a esas neuronas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, nos olvidamos ahora de eso. Bueno, estábamos con el problema de si la expresión facial de miedo es la más fácil de reconocer o la más difícil de reconocer. Vale. Entonces los neurólogos estos se plantearon cuál podría ser el mecanismo por el que el daño en la amígdala alterara el reconocimiento de la expresión de miedo. Pues lo que observaron es que SM tenía una incapacidad de usar normalmente la información relativa a la región ocular. Entonces, ¿por qué no usaba esa información? Pues porque no miraba a los ojos. Los ojos sí dan información de miedo. Esto es una cara de miedo. ¿Eh? Y estas son caras de alegría, desde aquí abajo. ¿Vale? Están de esta forma porque lo que se muestra es con un filtro de alta frecuencia. Entonces, el miedo se expresa en los ojos, también la alegría, pero es que en la alegría se expresa fundamentalmente también en la boca. Bueno, pues efectivamente, cuando miraban las expresiones faciales de miedo, SM de partida no se fijaba en los ojos. Espontáneamente no se fijaba en los ojos. Vamos a seguir. Entonces, expresiones de miedo. Esta es sujetos control, que no tienen ninguna lesión en las amígdalas. Y esta es SM. ¿A dónde mira? Mira tanto a este ojo, por ejemplo, como a la boca, como a la nariz. Los sujetos controles, si quitamos donde mira SM, que es lo que quiere decir esto, los controles menos SM, entonces los sujetos controles siguen. Es decir, si a esto le restas esto, siguen mirando más a los ojos. Si a SM le quitas esto, encontramos esto. Mira prácticamente la cara, toda ella y el fondo. Y aquí en la expresión de alegría, los sujetos controles, ojos y boca. SM, ojos no, boca sí. Y los controles menos SM, pues en el miedo, esto es miedo, perdón, esto es miedo, esto es alegría. Controles menos SM siguen mirando a los ojos de miedo y en la alegría siguen mirando también a los ojos.
pero las expresiones faciales de miedo y de alegría son distintas. Son distintas. Aquí tenemos sujetos controles y SM. Esto es expresión de miedo, y estas, a partir de aquí, son distintas expresiones faciales en general, pero no son de miedo. Los controles miran inicialmente a los ojos. En estas otras expresiones también. Puntos blancos. SM mira a los ojos, a la nariz, 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 ojos, nariz, mejillas. Si lo pusiéramos por emociones, siendo las barras blancas la paciente y las barras grises los sujetos controles normales. Felicidad, SM, está mirando menos, aquí está representado la cantidad de fijaciones que hace en los ojos. En felicidad hace como la mitad de fijaciones que los controles. Para la sorpresa, igual. Para la ira, sí que aumenta la proporción de fijaciones. El asco, aproximadamente la mitad. La tristeza sí que parece fijarse más en los ojos. Una expresión facial neutra, como la mitad. Y el miedo es la que se fija menos en los ojos. Si viéramos esa proporción de fijaciones de los ojos en mirada libre, presentándole una emoción, como está tomado de varios experimentos sucesivos, pues no especifican los autores qué emoción es. Luego, que se fije en caras que son de distinto género, masculino o femenino. Otra vez, la siguiente cara que le ponen es otra emoción. Y luego, mirada libre. Pues fijaros cómo el porcentaje de fijaciones oculares en la mirada libre es bajísimo. No mira a los ojos. Mira a cualquier otro lado de la cara. Y en todo caso, donde más atiende a los ojos es en la variable género. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? En la variable género, ¿más hombres o mujeres, más mujeres que hombres? No, Miran está a aquí. los ojos. ¿Más mujeres que hombres? En la variable género que has dicho tú. No, está equilibrado. Ah, vale. Y ella es una. ¿Eh? Ella es una. Ah, vale. No está nada más que ella como sujeto. Luego, los sujetos que se le muestran son igualados al 50%, mujeres y hombres. ¿Vale? Si miran más a los ojos de hombres que de mujeres, o inversa. Entonces, no había una preferencia. En todo caso, pues era un poco más elevada que cuando miraba a emociones, o la mirada libre es, yo no te digo dónde tienes que mirar.
tú mira. Sí, es Y así. con un aparato que se le pone delante de los ojos, pues se delimita hacia donde mira. En este otro experimento se le dice que mire a la región de los ojos. Esta es la expresión facial que se le pone. ¿De qué emoción creéis que se da? Susto. Miedo. Miedo, susto, miedo. A ver, las emociones básicas que se han acordado universalmente, aunque ahora hay algunos investigadores que están empezando eso a cuestionarlo, pero yo no voy a entrar ahí porque nos llevaría mucho tiempo. Entonces, si se le dice que mire a la región de los ojos de la cara, y aquí lo que estamos viendo es qué porcentaje de miradas son a esa región o a otra distinta. Los sujetos control tienen las amígdalas sanas, pues tienen esa agudeza, por así decir. A SM se le dice que mire libremente, y estamos en emociones que no son de miedo, ¿eh? Se le está presentando una emoción que no es de miedo. Y mirando libremente, pues SM mira prácticamente como los controles, a los ojos. Y si a SM se le dice, oiga, mire usted a los ojos, pues prácticamente no hay diferencia con la mirada libre. Es decir, no es necesario que yo le diga, mire a los ojos, porque ella mira espontáneamente, esa es la cuestión. El adjetivo, no es, en este caso no es adjetivo, es adverbio. Espontáneamente mirará a los ojos. Pero ¿qué pasa si le presento una expresión de miedo? Los controles la mirada libre, es decir, se le presenta la imagen y simplemente con el aparato que tengo delante que registra los movimientos oculares se ve si mira hacia los ojos o un poco al azar, 50% aproximadamente de las veces mira a los ojos, otro 50% mira a otros lados de la cara. Y ahora la cuestión es, míreme a los ojos de la imagen. Entonces, prácticamente es idéntico la agudeza, el porcentaje de mirada a los ojos que los controles. ¿Vale? Bueno, el otro día varias personas me pidieron libros que le podía sugerir. Yo le dije que era bastante complicado, pero he traído algunos, por si alguien quiere anotarlos. Puede ser el 0,05% de lo que hay publicado en español. ¿O se ha podido saber si, dado que es una conducta, es un comportamiento innato, si es por herencia, si es por sus propios genes? Si es, en este caso es porque hay
un gen que no funciona bien, ¿vale? Que del propio sujeto. Es decir, en nosotros esas amígdalas no se calcifican porque genes están bien. Pero a ella no le funcionan bien esos genes, se calcifican y entonces una respuesta que sería innata y que es prácticamente de todos los vertebrados, ya no me quiero meter en los invertebrados, de todos los vertebrados hay respuestas en función a la distancia que está un estímulo de peligro. Yo voy a tener 3 posibles respuestas a ese estímulo de peligro. Si está lejos, puedo agazaparme e intentar pasar desapercibido. Eso es una respuesta conductual, pero internamente hay una serie de cambios del sistema nervioso autónomo que va a hacer que aumente mi frecuencia cardíaca, mi frecuencia respiratoria, etc. Según se acerque ese estímulo al que yo le temo, lo que voy a hacer es prepararme para la defensa. Y en cuanto ya esté encima de mí, voy a dar una respuesta de lucha. Por ejemplo, si acorraláis a una rata en un rincón, la rata que inicialmente habría intentado irse cuando veía que os acercabais, una vez acorralada, te va a atacar, te va a morder donde pueda. Entonces, esos 3 sistemas de respuesta se describieron en los años 70, aparecen en todos los vertebrados. Y están mediadas por distintas, no siempre por la amígdala, por distintas estructuras cerebrales. Y los procesos innatos que afectan a la conducta pueden también desarrollarse en el proceso intrauterino. Sí, claro. Es decir, intrauterinamente tú tienes el desarrollo de distintas estructuras, algunas de las cuales van a llegar hasta la 3ª década. Por ejemplo, es lo que hemos hablado de las conexiones de axones, que van de una región, por ejemplo, el área de Wernicke, el área del lenguaje que comprendo, al área de Broca, al área del lenguaje que emito. Esos axones están completamente funcionales cuando llegamos hacia finales de la década de los 20, nuestra. ¿Vale? Y eso es importante, esa mielinización que se llama, porque de esa manera la señal nerviosa va más rápido de un centro a otro. ¿Vale? ¿Dónde estaría la respuesta de paralización ante el miedo? Eso ya es objeto de otro... Hay 3 respuestas hacia el miedo, sí. pero también una de ellas es... Sí, claro. La respuesta de paralización es la primera que tú realizas. Pero, a ver, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que no hay una única estructura, sino que, por ejemplo, yo veo que se está acercando un toro. Pues para paralizarme tengo que recibir la información visual a una corteza visual, que llamo primaria, pero luego hay varias más. Luego eso pasa hacia la corteza, esa órbito frontal, y ahí se toma la decisión de me quedo aquí,
me subo a un árbol que está aquí al lado, etcétera, etcétera. Entonces, no asociéis una respuesta conductual a un único centro nervioso. Son varios e interconectados entre sí. ¿Vale? Se decía por el tema que se ha suscitado con el tema de las violaciones, que si una persona se queda paralizada durante todo el tiempo y no puede emitir ningún sonido, ni puede emitir ningún expresarse, ni... Ya, pero se está en unas... como una respuesta al miedo. Ahora Sí. Es una situación de estrés tan potente, pero al mismo tiempo decir si respondo aquí de alguna manera, en vez de violarme, lo que voy a conseguir es que me maten. Vamos haciendo los ajustes. Vale. ¿Y por qué solamente con el miedo? Si la amígdala está implicada en el procesamiento emocional de... La amígdala ahora se sabe que, bueno, con el miedo pues a raíz de esta persona en particular. Ahora se sabe que también interviene en sujetos normales, no en sujetos con las amígdalas atrofiadas. ¿Vale? Sujetos con las amígdalas funcionales, pues entonces... Ahora de lo que se está hablando es de que la amígdala le da un color emocional a los estímulos y que en general es para la mayor parte de estímulos nuevos que están apareciendo y que son muy destacados sobre el fondo. Por ejemplo, la alegría no sería un estímulo muy destacado. Sí, hombre, no, la alegría también, Claro, pero para ella no, para ella no. Claro, Sí, para ella no. Pues eso me extraña por eso, porque si está implicada la amígdala, quiero decir, en el análisis emocional de los estímulos que recibe, no entiendo por qué solamente es con el miedo. Eso no me acaba de cuadrar, no lo entiendo. Pues porque el circuito no es tan sencillo como amígdala, corteza orbitofrontal, medial o lateral y luego tal otra cosa. No es porque no sea sencillo o sea sencillo. Es porque parece que el miedo sea una de las señales emocionales, menos a nivel facial, más destacadas, salvo solo facial, no estoy pensando en la alegría dando saltos, en el miedo así y cosas de estas, solamente a expresión facial. ¿Vale? ¿Más? Antes de... ¿Qué personaje? Vale, espera un momento. No, que me ha parecido entender que si conocíamos a algún personaje que estaba pensando en el siglo XIX, que surgiera este caso. No, este caso no. Sino alteraciones conductuales que luego tuvieron una base que se demostró neurológica. He citado a Monsieur Le Borgne, a Tan y a los estudiados por Wernicke. Pero no había ningún caso. Este es el primer caso relativo a alteración en la amígdala. No, es que me había parecido entender que había un personaje histórico famoso en el siglo XIX que sufría de alguno de estos... Seguramente, pero no lo han sacado. En este estudio, ¿hay alguna diferencia en la expresión de la cara entre la sorpresa y el miedo? En la expresión de cara, no en la definición. Sí, no, en la expresión de la cara, en la expresión de lo que se le muestra a ella, sí. No, en lo que ella muestra, porque ahí me estás mostrando la expresión de la cara, lo que muestra a ella. No, a ella lo único que le puedes medir es si reconoce o no reconoce 6 expresiones faciales con emociones básicas.
frente a caras neutras, sin emoción. Es lo único que le puedes... Como esta mujer ha sido seguida bastante a lo largo de muchos años y por varios equipos de investigación. Entonces, lo que en un determinado momento, que fue el primer investigador que la describió, Ralph Tranel, y Adolf, con el que ha estado trabajando en la Universidad de Iowa, junto con Antonio Damasio, su mujer, etcétera, etcétera. Pues lo que hicieron es, bueno, nosotros estamos hartos de estudiar a esta mujer y a lo mejor estamos sesgados. Vamos a hacer que dos psicólogos clínicos que no conocen a esta mujer, a los que no le hemos dicho nada de su historia previa, pues que la entrevisten de acuerdo con los test que ellos consideren que sean adecuados para ver qué tipo de personalidad tiene, si tiene algún problema de inteligencia, de memoria, etc. Bueno, la conclusión a la que llegaron está en ese estudio de Tranel y colaboradores, es que no solo mostraba una alteración del reconocimiento de la expresión facial de miedo, sino que también había pérdidas a lo largo de su vida de algunas de las emociones negativas más profundas. Es decir, esto había implicado que ellos vieran también los diarios de esta mujer, desde cuando los tenía escrito, entrevistaron a sus hijos para ver cómo reaccionaba su madre, y algunas de las anécdotas contada por uno de los hijos es salir la madre a defenderles a palos contra alguien que se estaba poniéndose muy violento con los hijos, y también coger un palo y machacar a una serpiente de gran tamaño que estaba cerca de ellos. Entonces, esas emociones ella no las recordaba muy bien, pero existe constancia de que las tuvo. Entonces, yo he destacado de este artículo esta frase. Esos dos psicólogos, podría haber puesto aquí entre corchetes, ¿no? Clínicos, estuvieron de acuerdo en que SM tiene una vida emocional parcialmente truncada. Específicamente le falta mucho del lado negativo, de esas emociones negativas. Por esa ausencia de la amígdala, no dar una respuesta hacia otras estructuras como esa corteza orbitofrontal, diciendo, esto es desagradable, esto no quiero afrontarlo. Podríamos decir, todos estos estudios que Adolf Tranel y otros investigadores han realizado sobre esta paciente, pues se han realizado en el laboratorio con expresiones faciales mostradas en la pantalla, etcétera, etcétera. Pero también se han hecho estudios con sujetos que se han sentado en una silla y ella enfrente.
Los sujetos eran actores y sabían bastante más que el resto de los humanos mostrar expresiones faciales emocionales. Y también lo hicieron no directamente, sino a través de una televisión. Entonces, esto es directamente televisión. La paciente, los controles. Y el color de azul al rojo es donde miran preferentemente los controles y la paciente. Muy rojo es, miran ahí mucho. Azul, no miran prácticamente nada a ese lugar. ¿Dónde miran los controles? Y aquí no está con una emoción particular. Está promediando. Pues los ojos, ¿verdad? Ojos, y muy poca medida en la boca, por ejemplo. ¿Y la paciente SM? Pues la boca, lo rojo está en la boca, ¿no? Y aquí, en la boca. Si le dijéramos, en ese caso, mire a los ojos, entonces sí, ella se iría a hacer como los controles. Es decir, los ojos existen para ella. ¿Y lo sabemos por qué? Pues porque con las otras emociones básicas mira a los ojos, pero de forma espontánea, no porque yo le diga, oiga, mire a los ojos, en la expresión de felicidad. No, de forma espontánea, ella mira a los ojos. Pero aquí, de forma espontánea, y con una expresión más o menos neutra, mira a la boca. Y prácticamente nada a los ojos. ¿Se podría inducir un estado de miedo, una experiencia de miedo en SM? Bueno, pues lo que se hizo para provocarle ese estado de miedo es exponerla a arañas, pero no arañas de las que nos encontramos en casita. De vez en cuando, a lo mejor, pequeño saltícido del tamaño del pulgar, de la uña de nuestro pulgar, aquí en España, porque en Sri Lanka y en el sudeste asiático son un poquito más grandes. Por cierto, si pueden encontrar saltícidos, échenles un vistazo porque son bastante interesantes. Sino que se les puso a tarántulas centro- y sudamericanas, tamaño del puño, y a serpientes pitones, de las que te estrangulan. También hicieron una visita a una casa encantada y le pusieron fracciones alternadas de películas de miedo y películas tipo comedia. Por ejemplo, de miedo, La Señal, en concreto una porción donde el fantasma de una niña asesinada se infiltra en las vidas de sus próximas víctimas. Tal vez lo conozcáis más, el proyecto de la bruja de Blair, donde unas personas que están en un camping son atacados por una aparición desconocida durante la medianoche. El CSI en particular era uno que le habían, enterrado vivo e intenta sobrevivir después. Seven, tal vez todo el mundo lo haya visto, y si no, recomendable como película
de miedo, policíaca, de un psicópata, etc. La fracción que le pusieron, porque son 7 pecados, 7 asesinatos, pues un hombre mutilado que está en la cama y que despierta momentáneamente después de matarle. Y el silencio de los corderos, del cual no voy a explicitar mucho, porque supongo que la habéis visto todos. Era la segunda, etc. Bueno, pues lo de la izquierda es otra vez lo mismo. Y estos son los trozos de película que le presentaron. En gris están los sujetos sanos para la comparación y en negro la paciente SM. Entonces, aquí se representa la cantidad máxima de emoción que se le está presentando que detectan tanto los sanos como SM. Bueno, para la tristeza, trozos de película donde aparece una expresión de tristeza, prácticamente no hay diferencia entre los sujetos sanos y SM, lo mismo para la ira, un poco menos capaz de detectar la sorpresa, bastante parecido a la felicidad, el asco un poco como la sorpresa, y el miedo. El miedo es un desastre, no lo detecta en absoluto. Entonces, para lo de las tarántulas y las serpientes, las pitones, lo que se hizo fue llevar a SM a una tienda de animales exóticos. Entonces, esto está tomado de la narración del artículo. Si en algún momento queréis los artículos, etcétera, etcétera, pues correo electrónico a ortegaescobar@gmail.com, ¿vale? Dicen los psicólogos, al entrar en la tienda, SM se movió espontáneamente al terrario de las serpientes. Estuvo de acuerdo en sujetar una serpiente, y lo hizo durante 3 minutos, y observar su conducta. Frotó sus escamas coriáceas, tocó su lengua en movimiento, las serpientes sacan y meten la lengua para captar partículas químicas, y la observó según se deslizaba en sus manos. También hizo preguntas del tipo que a lo mejor vosotros no los habéis hecho, con las amígdalas normales. Cuando te miran las serpientes, ¿qué ven? No me lo preguntéis luego. Os lo podría decir, pero no lo voy a decir. Y se le pedía que evaluara la experiencia en una escala que se llama escala de Likert, de 0 a 10. Pues ella, un 2. Había tenido un miedo. No. ¿Vale? Y se la llevó a una casa encantada. Esta casa encantada existe, y luego cuando se ponga el PDF o lo que sea, lo que queréis visitar, se puede ver en internet, Y estuvieron por Halloween. Y en Halloween, ¿qué pasa en las casas encantadas? Allí en Estados Unidos, en España y ya en todas partes. Está claro que no habéis estado en una casa encantada. Te salen fantasmas, monstruos.
Bueno, pues ella no tuvo ningún miedo en entrar en la casa y conducía a ella al grupo. Decía, por aquí chicos, seguidme. Algunas veces cuando salía el monstruo, ella le empujaba y lo apartaba. En fin, hacía cosas que no era lo normal. Qué susto, ¿no? ¿Cómo reaccionaba a esos monstruos? Pues sonriendo, riendo, intentando hablar con ellos. El nivel de miedo, 0 durante el recorrido. La próxima vez que vayáis a una casa encantada, mirar a ver si luego después, de 0 a 10, si os quedáis en 5, pues es bastante bueno. Bueno, pero quizás para algunas preguntas que se han hecho de es solamente la amígdala, solamente con esta emoción, otras emociones, etcétera, etcétera, que nos llevaría más tiempo y que yo no quería tener en consideración aquí, es que no solamente están implicadas las amígdalas estas, repito, cerebrales, no de las que nos quitan de más joven o menos joven. Para la expresión facial de miedo, también la corteza que he citado anteriormente, la prefrontal, orbitofrontal, que es esta de aquí. ¿Cómo estoy viendo aquí el cerebro? A ver si vais aprendiendo. De frente. Pues tenéis un cerebro más raro que yo que sé. La parte posterior. Parte posterior. Os voy a dar 2 pistas. Si es orbitofrontal, ¿cómo va a ser esta parte de aquí atrás? Aquí acaba el nervio olfativo. ¿De dónde viene el nervio olfativo? A ver, yo quiero saber de dónde viene el nervio olfativo, no ahora otra cosa. De la nariz. Ahí tengo la mucosa olfativa, ¿no? Y estos son los nervios ópticos, que vienen de... ¿De dónde? De los ojos, de la retina de los ojos. Bueno, pues lo más esperable es que si aquí viene el nervio olfativo y aquí el nervio óptico y los dos vienen desde la zona frontal, pues que esto sea frontal, ¿no? Pero como hemos hablado de una corteza orbitofrontal, o que sea visto el cerebro, la parte frontal, por debajo. Es decir, que las cuencas oculares, una estaría aquí y otra aquí. Nos sacamos los ojos y miramos por aquí. Pues lo que le pasó al amigo, ¿cómo se llamaba? Aquel que tuvo el accidente con la barra de hierro que le atravesó. Vale, pues eso para el próximo día hay que saberlo. Si miramos a través de las cuencas oculares, vemos esta región cortical, la corteza orbitofrontal. Bueno, pues ahí hay neuronas, eso se ha registrado, neuronas individuales que responden a expresiones faciales de miedo. Y también, y aquí estamos viendo qué cosa, la médula espinal, a la derecha. Todo ese dibujo de la derecha,
¿Qué es? ¿El? El cerebro, pero es que es tan... Cerebro lateral. Pues ese es nuevo. El cerebro lateral es nuevo. O sea que si tengo un cerebro lateral, tengo también un cerebro medial. ¿Cuál es el cerebro medial? No hay un cerebro medial. No hay un cerebro medial. Habrá un cerebro que lo miro medialmente. ¿Vale? A lo más un cuerpo calloso, pero nada más. ¿Hay aquí un cuerpo calloso? No. Que medialmente, a lo más un cuerpo calloso. Vale. Bueno, ¿qué es esto? ¿El hemisferio? El hemisferio izquierdo. Bueno, no es el derecho. Es el derecho. ¿Qué es? ¿No coma el derecho? No, es el derecho. ¿Es el derecho? Sí. Pues este no era... ¿Esto? Os tenéis que orientar, Espérate. porque aquí tengo una región que se llama el polo temporal, Claro, sí. ¿eh? Que mira siempre hacia adelante. Esto es el polo frontal, que mira hacia adelante. Y este será el cerebelo. Pues no. Suspenso de la clase anterior. El occipital, el polo occipital que mira hacia atrás. ¿Vale? Hemisferio... No, a ver, entre decir hemisferio derecho y hemisferio izquierdo no se está muy lejos, evidentemente. El cerebelo está por debajo. El cerebelo está aquí. ¿Vale? Este es el hemisferio izquierdo. Y entonces, lo que yo he destacado en violeta es lo que se llama la corteza parietotemporal derecha, pero deberíais de estar levantando la mano. Exacto. Pues porque no tenía a mano el hemisferio izquierdo para dibujar la parietotemporal, vamos, el hemisferio derecho, para dibujar en él, en violeta, la parietotemporal derecha. Es decir, no os confundáis, podéis luego añadir aquí, aunque aquí pone derecha, es derecha y lo que está mal es el dibujo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se le llama parietotemporal? Porque ocupa las dos regiones. Ocupa lóbulo parietal y lóbulo temporal. ¿Vale? Entonces, por aquí hay neuronas que responden a expresiones de emoción, de miedo. Y nada más. Preguntas por vuestra parte. Digo yo, cuando alguien tiene mucho miedo también lo puede tener enfermo, ¿no? ¿O no? Que lo puede De la tener... misma manera que no esta señora o este señor no reconocía el miedo o la Sí. expresión de miedo, a lo mejor puede haber alguien que tenga demasiado miedo y también podría ser, o esa enfermedad no se manifiesta. No No. tengo ni idea, es por curiosidad. No, en el caso de tener exceso de miedo, puede ser no porque le funcione en exceso las amígdalas, sino porque tal vez de una manera por la educación, etcétera, no ha sabido desarrollar el control de su respuesta a esa emoción. Pero no es... Hombre, en todo caso, se puede hacer un estudio previo, no de las amígdalas, porque seguramente van a estar bien, tendría que tener otras regiones del cuerpo alteradas, porque ya he dicho al principio que
esta enfermedad no solamente altera las amígdalas cerebrales, sino que altera también, por ejemplo, las cuerdas vocales y hace que tengas una voz ronca. ¡Oh! De esta mujer se reían cuando era niña, por eso, porque hablaba de esta forma así. Y piel, pues como cuando tienes psoriasis, que está una piel muy... Exacto, esclerótica. Pero lo que no se ha descrito es en gente que es muy miedosa, pues regiones cerebrales que funcionen en exceso. Se ha hablado de un origen o una etiología que fuera genética antes, en cuanto a lo de la calcificación, pero vamos a ver, el mecanismo sería uno de los 21.000 pares de genes que tenemos, uno de ellos, el encargado de los procesos de la calcificación, son los que inciden, esos genes son los que inciden en la amígdala cerebrosa. No, cerebral. Perdón, cerebral. ¿Cuál sería el mecanismo? ¿De dónde a dónde va eso? O sea, tenemos un gen que es el gen encargado. Los genes, cualquiera, lo que hacen es fabricar proteínas. Sí. Y luego esas proteínas pueden ser proteínas estructurales en las células, en las membranas de las células, pueden ser enzimas para hacer que una reacción química vaya más deprisa, o puede ser un receptor de membrana para detectar los neurotransmisores, que cuando leáis algo del sistema nervioso, y ya lo comentábamos el otro día, sin receptores los neurotransmisores, que pueden ser también proteínas, no sirven para nada. Yo aquí, todos vosotros podéis ser neurotransmisores, pero si yo soy el receptor y me voy, todo lo que me digáis como neurotransmisores no sirve para nada. No recibiré la información, porque yo soy el receptor que tiene que recibir la información. ¿Y por qué no estoy yo, ese receptor de información? Pues porque el gen que da lugar a la proteína que soy yo ha mutado, ha cambiado y se acabó, ya está. Y si vosotros sois neurotransmisores del tipo proteína, pues entonces, si mutáis, lo que ocurrirá es que no me podéis transmitir información, seáis los que seáis, los que habéis mutado. Pero quizás lo que uno tiene que tener muy claro cuando se habla, por ejemplo, el gen del Parkinson, el gen del Alzheimer, supongamos el gen de la enfermedad de Urbach-Wiese, no es que sea para esa enfermedad, sino es para esa proteína. Y por ejemplo, aquí, en el caso de la enfermedad de Urbach-Wiese, no afecta solamente a la amígdala, afecta a otros tejidos, donde esa proteína tendría que tener un efecto y no lo tiene. Igual que genes para enfermedades neurológicas deberían de actuar, pues imaginemos, en el cerebelo. Y si no hay allí el receptor, pues ese neurotransmisor que debería de actuar allí no funciona. Entonces, esta persona, solo con toda la problemática neurológica que tiene, si tuviera ninguna vivencia emocional en su niñez, también presentaría problemas neurológicos. De hecho, fue
a partir de los 10 años, cuando describe ella cambios, ella y la familia, describe cambios en los diarios, es cuando empieza a aparecer el no tener miedo. Pero claro, ha habido que hacer, yo lo he traído porque está en inglés, ha habido que hacer una indagación, ¿tá?, en un artículo, una indagación de toda su historia vital para comprobar eso. Lo bueno es que no hay muchos enfermos de Urbach-Wiese, pero los que hay han empezado aproximadamente a una edad similar. Es decir, que parece que al comienzo de la adolescencia es cuando se desencadena el proceso. Que todos aproximadamente, hay por ejemplo una cohorte, es decir, un conjunto de personas en Sudáfrica, que la están estudiando también muy profundamente, que tienen la enfermedad y empezaron aproximadamente por la misma edad. Eso aparece en un libro muy interesante, que como los libros interesantes en inglés pues luego no se traducen, se llama Viviendo sin una amígdala. Pues están los sudafricanos, está esta mujer, está una revisión de los estudios que se hicieron sobre ella. Estará relacionado con el gen del color de la piel, con el gen negroide. Ahora no te podría decir, pero me parece que no. Me parece que no en absoluto, porque las personas afectadas en Sudáfrica son blancas. Holandeses. Exacto. Lo miraré porque es un libro que acabo de volver allí en la... No lo vas a encontrar, como decías, en la biblioteca de aquí de... está en la biblioteca de la Universidad Autónoma. Entonces, si te interesa, mándame lo que os interese y en la medida de lo que yo pueda, os respondo. Aunque mi pozo de conocimientos es muy profundo, a lo que pueda, os contesto y ya está. Está claro que no habéis entendido la ironía del profundo. Vale. Además de calcificación, ¿tienen problemas de calcificación a nivel del sistema óseo de estas personas? ¿Les suena? No lo dice ahí. No. Pues si estuviera relacionado con el metabolismo del calcio. Sí, claro, pero parece que fuera exclusivamente en tejidos de tipo cartilaginoso. No, en las descripciones de la enfermedad no hablan de tejido óseo. Puedo revisarlo otra vez. Pero si no me mandas el correo, yo no me voy a acordar. Dígame, por favor. Sí. Ortega Escobar. ¿Todo seguido? Sí. ¿Qué más? @ Sí. gmail.com. Si queréis, alternativamente, Joaquín.ortega, otro, @ UAM, .es. Ese es el de la universidad. ¿Hay alguna pregunta? Yo, por ejemplo, no sabía que existía este síndrome, Es que es muy raro, entonces no... Pero me recuerda mucho a otro que a mí me llama mucho la atención, que es la gente que no puede sentir dolor, que también es un tema genético.
me imagino que también estará relacionado con algo de amígdala o de... No, supongo que será o bien receptores periféricos o bien en algún centro de la vía hasta la corteza cerebral somatosensorial. Porque muchas veces lo que hay es que hay neuronas que en esos centros intermedios están en menor cantidad o son menos activas, liberan menos neurotransmisores, etcétera, etcétera. Entonces, cada síndrome hay que estudiarlo caso por caso porque tiene sus particularidades. ¿Qué diferencia hay entre la palabra síndrome y enfermedad? Porque yo siempre he entendido que el tema genético se habla de síndromes, no de enfermedades propiamente dichas. Pues no me voy a meter en eso. Se me acaba de ocurrir. Cuando una serpiente mira Cuando una serpiente mira, lo primero que uno tiene que determinar es la forma de lo que ve y el color de lo que ve. Joder, como para estar pensando. Hay reptiles que ven en 3 colores, como nosotros. Mientras que, por ejemplo, las aves ven en 4 colores, la mezcla de 4 colores. Y ven tridimensionalmente las serpientes. ¿Y qué más cosas? Ven forma. Sí, ven forma, ven color. La textura generalmente la consideran más mediante lengua. No se me ocurre qué más decir. Muchas gracias.